Damos gracias a Dios por ello y también sigamos orando, ¿verdad? Los jóvenes que aún quedan aquí, pasen a su clase, por favor, están allá arriba esperándoles. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio que hemos estado llevando en estos domingos, en este tiempo que hemos hablado de algo importante, de algo fundamental para cada uno de nosotros. Hemos hablado acerca de la familia. El tema general es aprendamos de la familia. Hemos aprendido de varias familias de la Biblia, hemos aprendido cosas muy importantes. La semana pasada aprendimos algo y un reto importantísimo de parte de Moisés, de Josué, un reto importante, ¿verdad? Lo que él dijo, lo que él se despidió prácticamente del pueblo y les lanzó ese reto de decirles, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermanos, muchos de nosotros la semana pasada tomamos ese reto. El reto de servir a nuestro Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Lo hemos llevado a la práctica? ¿Hemos servido a Dios? ¿Hemos servido a nuestro Señor en esta semana? ¿O qué ha pasado con nosotros? Porque esto, hermanos, es algo que podemos olvidar. Es algo que podemos relegar. Es algo que podemos dejar en segundo término. Desafortunadamente, el pueblo de Israel dejó en segundo lugar esto. La Biblia allí en el libro de Josué nos dice que mientras vivió Josué, mientras vivieron esos ancianos, el pueblo buscó a Dios. Pero después, en el libro de Jueces, abrimos este libro con una noticia triste para la nación. Y esa noticia triste fue que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que había hecho por su pueblo. Qué triste, ¿no es verdad? Pero hermanos, esto es algo que nosotros debemos estar pensando, mirando y sobre todo no repetir ese error que el pueblo de Israel cometió en ese tiempo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra familia? Hoy quiero cerrar estos temas de la familia con un tema importantísimo. Y el tema de esta mañana se llama la presencia de Dios en el hogar. La presencia de Dios en el hogar. Debemos estar conscientes de esta verdad. Debemos estar conscientes de la presencia de nuestro Dios en nuestro hogar. Hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil, vivimos en un tiempo muy complicado, vivimos en un tiempo muy ajetreado, en donde las ocupaciones, en donde los problemas, en donde la misma dinámica del hogar nos puede llevar a olvidarnos de esta gran verdad, de la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Es algo que debemos considerar en todo momento. Siguiendo, hermanos, con el estudio del Antiguo Testamento, porque de ahí hemos sacado el ejemplo de muchas familias para nosotros. Y situémonos, hermanos, en ese tiempo en donde el arca del pacto era muy importante para los hebreos. Recordarán que esa arca, el arca del pacto, simbolizaba prácticamente era la presencia de Dios en el pueblo. El arca, hermanos, era importantísima para los hebreos. Se ubicaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que hiciera una tienda para que estuviera allí su presencia,
La dividió en el lugar santo y había otro lugar especial cubierto por un velo, o ese velo dividía del lugar santo al lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo estaba ubicada el arca de nuestro Dios, y estaba allí la presencia de Dios en medio del pueblo. Y eso podía ser visible para el pueblo. Era testigo de que Dios estaba allí, de que su presencia estaba con ellos. Y así vivieron y así se desarrollaron durante tiempo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está lo que Dios con nosotros. Y los israelitas podían disfrutar de esto, de la presencia de nuestro Dios. Pero el primer rey de Israel, ¿te acuerdas cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl sacó del lugar santísimo el arca de nuestro Dios y comenzó a llevarla a la guerra para asegurar la victoria. Y en una ocasión ellos estaban peleando contra los filisteos. Y los filisteos llevaban ventaja sobre el pueblo de Dios. Y se le ocurrió a Saúl traer el arca de Dios a la batalla. Era un tiempo difícil, hermanos, lo que estaba ocurriendo allí. Había un tiempo de alejamiento espiritual del pueblo. El sacerdocio no era santo. Elí junto con sus hijos, más bien los hijos de Elí, habían pervertido el sacerdocio. Y el arca es llevada a la batalla contra los filisteos, pensando que iban a obtener la victoria, sin que ellos supieran que la gloria de Dios iba a ser traspasada de Israel. Iba a ser traspasada y llevada a otro lugar. Una señal de esto fue el hijo que nació de uno de los hijos de Elí, al cual se le puso por nombre Icabod. Y ese nombre, Icabod, significa la gloria de Dios es traspasada y llevada a otro lugar. Ellos pensaron que el arca, la presencia de Dios les iba a dar la victoria. Sin embargo, los filisteos ganaron esa batalla, porque Dios así lo había determinado. Y estos hombres, este ejército perverso, llevó como trofeo el arca del Dios, de Dios vivo y verdadero, al templo de su Dios llamado Dagón. Y pusieron allí el arca de nuestro Dios en el templo de Dagón. Y todos sabemos la historia, ¿no? Que llegaban los sacerdotes de este Dios de Dagón, y ¿qué era lo que veían? Toda su estatua y todo inclinado, tirado ante el arca de nuestro Dios. Lo llevaron como un trofeo. Pero la consecuencia fue el juicio de Dios sobre los filisteos y también sobre su ídolo. Israel estuvo sin el arca bastante tiempo, hasta que llegó David, el rey David. Y llegó el tiempo también de traer de nuevo el arca a Jerusalén. Y en ese trayecto sucedieron desgracias, una desgracia que marcó el corazón de David. Por favor, busca segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Está también proyectado, hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6, nos dice lo siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Lee conmigo el 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad.
y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, David dice, es tiempo de que el arca regrese a Jerusalén. Pero no sabía cómo hacerlo. Prácticamente hizo lo mismo que los filisteos. Y cuando llevaban el arca en esa carreta así, forrada de oro y lo que tú quieras, porque David siempre estuvo dispuesto a entregarle lo mejor a Dios. Pero cuando iban en el camino, tropiezan, había allí hoyos, algo, ¿verdad? Y el arca iba a caer del lugar donde le habían puesto en esa carreta, y Usa extiende su mano para que no caiga. Algo que era en contra de lo que Dios había establecido. Él quiso ayudar, él quiso proteger esto, pero no era la manera como Dios lo había puesto, como Dios lo había establecido. Y extiende su mano y en ese momento cae muerto. Cae muerto. Vino el furor de Jehová sobre Usa. Cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y también el temor cayó sobre el pueblo y sobre David. Sobre el corazón de David también cayó ese temor, de tal forma que detuvieron el viaje mientras decidían qué hacer, o mejor dicho, mientras David consultaba a Dios y miraba en la ley de Dios la forma correcta como debe transportarse el arca de nuestro Dios. La forma era incorrecta. No tenían por qué subirla a una carreta. Dios había dicho cómo tenían que trasladar el arca, sí o no. Pero David en su entusiasmo, David en su deseo de que el arca regresara allí, hizo esto, tomó esa decisión, costó la vida de Usa. Y ellos tuvieron que regresar a la palabra y mirar las indicaciones que Dios les estaba dando para el transporte de su arca. Ellos tenían que llevarla cargando y no tocar el arca de nuestro Dios. Así que se detuvo ese viaje mientras veían la manera en cómo llevar el arca. Y el arca se llevó a la casa de un levita llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese levita donde estuvo durante 3 meses el arca de Dios? Obed-Edom. Lo llevaron a la casa de Obed-Edom. Allí estuvo el arca de nuestro Dios. Allí mismo en 2 Samuel capítulo 6. Ahora leamos el versículo 8 al versículo 10, por favor. ¿Qué dice? 2 Samuel 6, 8 al 10. Léelo conmigo. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Hermanos, al pasar los meses, llegó una noticia allí a Jerusalén, una noticia directa a la casa de David. Llegó una noticia que había estado pasando allí en la casa de Obed-Edom. Y dice el versículo 11, ahí del capítulo 6, versículo 11, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Lean conmigo la siguiente frase, ¿qué dice? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Vean nada más. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y ha bendecido también todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Entonces, David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Te acuerdas todo lo que David preparó para llevar el arca?
Leyó las instrucciones. Los levitas eran los únicos que podían cargar el arca. Y la Biblia nos dice que cuando iban en camino de la casa de Obed a la ciudad de David, a Jerusalén, después de determinados pasos, se paraban, ofrecían un sacrificio a Dios y después continuaban su camino hasta llegar allá a Jerusalén. Pero hermanos, lo que quiero detenerme en esta mañana es lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Es lo que pasó allí con este levita. Y lo que pasó fue que su casa, Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque su presencia estaba allí. Porque la presencia de Dios estaba en la casa de Obed. Ahora, yo quiero preguntarte algo, pero no te apresures a contestarme. Incluso no lo hagas en voz audible. ¿La presencia de Dios está en tu hogar? Piénsalo antes de contestarme. ¿La presencia de Dios está en tu hogar? Porque lo primero que debemos saber y estar conscientes es de esta verdad. Número 1 nos dice, la presencia de Dios bendice el hogar, cambiando el ambiente espiritual. Hermanos, yo creo que aquí es bueno hacer un alto y hacer un autoanálisis de nuestra vida. Porque podemos llegar a contestar preguntas como estas de una manera automática. Y la manera automática de contestar es, ¿la presencia de Dios está en tu hogar? ¿Cuál es la manera automática? Sí. Sin pensarlo, sin razonarlo, sin saber lo que implica el decir sí. Este ejemplo lo pongo muy a menudo, es como si yo te preguntara cuánto es 2 por 2. ¿Cuánto es? No sacaste ni la calculadora, no fuiste al libro de ¿cómo se llama? De Baldón, y nada de esto, porque es algo que ya lo sabemos desde el primero de primaria. Y viene la respuesta rápida. Ahora, la presencia de Dios bendice el hogar, cambiando el ambiente espiritual. ¿Cómo es que Dios habita en un hogar donde el ambiente espiritual es terrible? Obed-Edom era un levita que tenía una casa común hasta que llegó el arca. Hasta que llegó el arca, su casa se transformó, hermanos. El juicio sobre Usa de seguro produjo temor de Dios sobre los miembros de su familia, ¿no es verdad? Porque ellos sabían por qué estaba allí el arca de Dios. Ellos sabían que Usa había extendido su mano para que no cayera, y lo único que pasó fue que Dios derramó su ira sobre Usa, cayó muerto en ese mismo lugar, y entonces el arca de Dios llega a la casa de Obed, y sin lugar a dudas, los miembros de la familia tenían un temor de saber que Dios estaba allí. El arca de Dios les recordaba una cosa muy importante. El tener el arca en su casa les recordaba una lección muy importante, hermanos, y una lección que ninguno de los que estamos aquí debemos olvidar, la lección de la presencia de Dios ahí. Por lo que, sin lugar a dudas, los miembros de esa casa comenzaron a reverenciar a Dios en aquel lugar. ¿No es cierto? Los miembros de la familia de Obed comenzaron a reverenciar a nuestro Dios en su casa. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Cambiaron sin lugar a dudas. Cambiaron las reglas de conducta.
¿No es verdad? Sin lugar a dudas cambiaron las reglas de conducta. Sin lugar a dudas se aplicó más cuidado en las palabras que decían. Sin lugar a dudas cambiaron las acciones que se hacían dentro de la casa, porque tenían mayor conciencia de que Dios los estaba observando cada día. Y hermanos, esto es algo que tú y yo debemos comprender muy bien. Pregunto, ¿cómo te comportas cuando sabes que alguien te está observando? ¿Cómo te comportas, hermano? ¿Cómo te comportas cuando tú sabes que alguien te está mirando, alguien te está observando, alguien está mirando tus pasos, lo que haces, lo que hablas, tu comportamiento? ¿Cómo es? ¿Es correcto? ¿Es bueno porque alguien me está viendo? Alguien me está observando. Nuestro comportamiento cambia. Si estamos conscientes de esto, si estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestro hogar, el trato entre esposos o padres e hijos sufrirá un cambio provocado por el conocimiento de la presencia de Dios en el hogar. Y hermanos, ese es el punto en el cual yo quiero llegar, y que estemos conscientes de esto. A veces estamos tan absortos del mundo que llevamos el mundo a nuestra casa. Y se nos olvida que la presencia de Dios está allí. Y se nos olvida que Dios habita y que estamos siendo observados por Dios todo el tiempo. Y se nos olvida esta gran lección, importante lección. Pero cuando estamos conscientes de esto, el trato que hay en casa debe cambiar. El trato que hay en casa debe ser modificado, simple y sencillamente porque estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestro hogar. El símbolo de la presencia de Dios ya no existe. Ya no está el arca. Ya ese símbolo ya no está hoy día. Pero hay una realidad que no podemos ocultar. Dios está siempre presente. ¿Por qué? Porque Dios habita en tu corazón. Y si tú eres creyente en Cristo, la presencia de Dios está en tu hogar. Hay un salmo precioso que nos despierta a esta realidad. Busca por favor el Salmo 139. Salmo 139. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 139. Vean lo que David escribe. David fue un hombre que conoció muy de cerca a Dios. Y lo plasma en todos los salmos que él escribe. Dice la Biblia en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mira el 7, lee conmigo el 7. ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ve qué pregunta hace David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué va a pasar, hermano? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán
Aún la noche, ¿qué, hermanos? Resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde puedes huir? ¿A dónde puedo yo huir que Dios no esté? En ningún lado. Por una simple y sencilla razón. Porque ahora la presencia de Dios no está en el arca. Ahora la presencia de Dios está ¿en dónde? En nosotros. ¿Estás consciente de esto? ¿Estamos conscientes de esta verdad? ¿A dónde? ¿A dónde huye? Y luego sigue escribiendo David, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estás conmigo. Aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y dice el siguiente versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo mora en nosotros permanentemente. Ahora la pregunta es, ¿vivimos conscientes de esta realidad? ¿Vivimos conscientes de la realidad de la presencia de Dios en nuestro hogar? Si es así, veremos cambios importantes, cambios trascendentales, y también veremos bendiciones que Dios traerá a nuestro hogar. Pero a veces, queridos hermanos, decimos que somos creyentes en Cristo, pero dentro de las cuatro paredes, donde ninguna persona nos ve, somos completamente diferentes a lo que profesamos ser, pero se nos olvida esto. Dios está allí. Y si tú y yo queremos tener cambios trascendentes en nuestra vida, todos debemos estar conscientes de esta realidad. Varones, debemos estar conscientes de la realidad que Dios nos ve. Hermanas, deben estar conscientes de la realidad que Dios las ve. Hijos, deben estar conscientes de la realidad que Dios los ve. Y Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios, el único Dios que puede transformar nuestras vidas. Hermanos, la casa de Obed-Edom fue transformada simplemente por la plena conciencia de saber que Dios estaba allí. Y porque vivían en un temor reverente delante de Dios. Seamos conscientes de esto, hermanos. De la presencia de Dios en nuestro hogar. Eso cambiará nuestra mentalidad. Eso cambiará nuestro lenguaje. Eso cambiará nuestras actitudes. Eso cambiará absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Saber que Dios está en medio de nosotros. ¿No es cierto? Pero no tan solo afectará esta realidad, sino que también, número 2, la presencia de Dios bendice a las familias.
prosperando a la familia entera. Habrá una prosperidad de parte de nuestro Señor. El Señor bendijo a Obed y a su familia al recibir el arca de Dios en su casa. Y esa bendición, hermanos, fue notoria a todos. Fue notoria a los que estaban allí alrededor. En 3 meses, hermanos, ocurrió un cambio drástico. El ambiente era especial. En las propiedades hubo fruto, hubo bonanza. Los campos del varón fueron fértiles, los ganados fueron productivos, todo se incrementó. Jehová estaba contento con quienes lo recibieron con amor y reverencia. A Usa le mató y sobre su hogar vino desgracia por irreverente. Pero Obed-Edom, a él le iba bien, porque la Biblia dice que bendijo su casa y todo lo que tenía. Mira, versículo 11 de ahí de la porción base. Versículo 11, léelo conmigo. ¿Qué dice? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y lee la siguiente frase. ¿Qué dice, hermanos? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dios bendijo ese hogar. La presencia de Dios en ese lugar trajo grandes beneficios. Hermanos, el Señor recompensó la fidelidad de ese hogar. Y es lo que yo quiero que tú veas. Es lo que yo quiero que tú puedas palpar y yo mismo palparlo para traerlo a mi hogar y decir: Señor, estoy consciente de tu presencia. Vivo en reverencia delante de ti. Y cuando hacemos esto, Dios no tiene ningún problema en bendecirnos. Y en bendecirnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y he hecho esta aclaración muchas veces y quiero hacerlo una vez más. La bendición de Dios no solamente es económica. Eso es parte de la bendición de Dios. La bendición de Dios descansa mayormente en un corazón en paz, ¿no es verdad? En un corazón lleno de gozo. En un corazón lleno de confianza. Descansa en mirar alrededor y ver a tu esposa, a tus hijos en paz. Y no tenemos que dudar que la bendición económica llegará de Dios. También. Porque Dios así es. Pero eso no es lo más importante. Nuestro Dios Todopoderoso aprecia mucho aquellas familias que están conscientes de su presencia en su hogar. En cada hogar donde está plenamente consciente, donde estamos plenamente conscientes de la bendición y la presencia de Dios, Dios no tendrá ningún motivo para detener sus bendiciones. En cada hogar donde sabemos que está Dios, donde le reverenciamos con todo nuestro ser. Y reverenciar a Dios con todo nuestro ser no nada más es encerrarnos en nuestro cuarto y leer la Biblia y orar. Reverenciar a Dios con todo nuestro ser está en el trato que tú tienes para con tu esposa y tu esposa para contigo. En el trato que tú tienes para con tus hijos y tus hijos para contigo. Allí está el temor reverente delante de Dios. Y el Señor, cuando ve esto, no detiene sus bendiciones en todos los aspectos de su vida. El apóstol Juan, siendo ya un anciano, escribiendo a las iglesias, él llegó a decir: no hay mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que esto, hermanos. Un hogar andando en la verdad de nuestro Dios.
Un hogar en donde se respira la bendición de Dios. Un lugar también en donde la bendición económica es derramada por la mano de Dios, pero por la mano de Dios, no por mi esfuerzo. Hace tiempo platicaba con alguien y les decía que hay una línea muy delgadita en decir vivo por fe y vivo por lo que tengo. Porque a veces decimos, sí, yo vivo por fe, claro. Pero tengo seguro mi salario, ¿no? Pero tengo seguro mi pensión, pero ¿qué si no fuera eso? ¿Seguirías viviendo por fe? A veces, ¿vives por fe? Claro. ¿Pero qué cuando ya no hay trabajo? Vivir por fe es vivir dependiendo de la misericordia y la benevolencia de Dios. Es despertarte cada día y decirle, Señor, tú eres mi proveedor. Señor, todo viene de tu mano bendita. Y mira, no buscamos a Dios para que nos prospere. Pero esa es una consecuencia de aquellos que honran el nombre de nuestro Dios, de aquellos que tienen a Dios en primer lugar. Por eso es importante que nosotros demos la honra a nuestro Dios en nuestra casa. Que Dios pueda, y déjeme ocupar esta frase, que Dios pueda sentirse cómodo en tu hogar. ¿Te has sentido alguna vez incómodo en un hogar que fuiste a visitar? Hace mucho tiempo en un lugar de la República Mexicana, llegué a hacer una visita y me dice la persona que fui a visitar, ¿quiere un café? Pues esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Y si va acompañado con pan, mejor. Sí, claro, gracias. Y luego yo estaba ahí y se acerca con su esposa y le dice que quiere un café. Me hizo sentir tan mal eso, hermanos, de verdad. Dije, ¿cómo es posible? Ya ni me lo tomé a gusto, hermanos. La concha media me la comí nada más así. Pero se siente uno mal. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cómo se siente Dios en tu hogar? ¿Cómo se siente Dios en mi hogar, hermanos? No crean que mi hogar es un pedacito del tercer cielo. No, hermanos, no es un pedacito del tercer cielo mi casa. Por eso lo que yo te pregunto, me lo predico a mí, me lo pregunto yo mismo. ¿Cómo se siente Dios en mi hogar? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente a gusto? Hermanos, debemos darle el primer lugar en todo a nuestro Dios. Y cuando hacemos esto, Dios bendecirá nuestra casa. Esto es triste, pero es una realidad. En hogares de hijos de Dios, Dios ha encogido su mano para bendecirlos. Y repito una vez más, no en lo económico, pero Dios ha encogido su mano para bendecirlos. No permitamos esto. No permitamos esto, hermanos. Démosle a Dios el primer lugar en todo. Y cuando le demos a Dios el primer lugar en todo, Dios bendecirá, Dios recompensará. Padres e hijos, hermanos, contaremos con el apoyo de nuestro Dios en todo proyecto que emprendamos, porque Dios así lo dijo, que todo nos irá bien. Cuando lo honramos, cuando guardamos su palabra, cuando estamos desde pequeños mostrándoles a nuestros hijos la necesidad y la bendición de honrar a nuestro Dios. Ayer un papá bien orgulloso me presumió a su bebé.
Me mandó un video Uziel, perdón, no iba a decir el nombre, ya se me salió, hermano. Un video de Ari. ¿Y saben qué estaba haciendo Ari ayer en la tarde? Estaba limpiando esas bases de los pilares. Ellos les tocó venir a hacerle el aseo junto con Polo y María, y Ari estaba ahí limpiando. Y el papá ni tardo ni perezoso, ¿verdad? La grabó y me bendijo, ¿sabes qué? Me bendijo el mirar eso. Nuestros hijos están aprendiendo. Ya cuando tienen 20 los traes a fuerza, ¿verdad? Pero vienen. Pero qué bendiciones verán tus hijos así. Dios no detendrá las bendiciones, hermano. Dios no detendrá las bendiciones. Cuando estamos dispuestos a buscar a nuestro Dios, nos volveremos productivos, nos volveremos prósperos. La presencia de Dios hará la diferencia. Y es notorio. Un hogar con la presencia de Dios y un hogar sin la presencia de Dios. Y por último, la presencia de Dios hace que la bendición en la familia sea de testimonio atractivo para otros. Al principio, hermanos, nadie quería el arca porque la relacionaban con juicio y muerte. Pero ¿qué dice el versículo 6 al 9? Ahí de la porción base de 2 Samuel 6. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Pero la bendición de Dios fue sobre la familia de Obed-Edom. Su presencia hizo que cambiara todo. Los que vieron el favor del Señor sobre la casa de aquel levita. Durante 3 meses estuvo allí el arca. Y la presencia de Dios. Y hubo bendición en aquel lugar. Ellos miraron durante 3 meses cómo disfrutaban de los beneficios de Dios en esa casa. A tal punto que llegó a los oídos de David. Y le dijeron, Dios ha bendecido la casa de Obed. Y David pensó que esa prosperidad era necesaria en todos los hogares de Israel. Y consagró su vida. Y miró en la ley. Y miró que esa arca tenía que ser transportada con 2 varas recubiertas de oro. Y esos ¿cómo se me fue el nombre? Aquellos aros que estaban a los lados del arca, eran para que esas varas entraran allí y los levitas cargaran el arca y la llevaran en su camino. Y entonces él estuvo dispuesto a hacerlo así, porque él decía, la presencia de Dios bendecirá las familias de todo este país, de toda la ciudad de nuestro Dios. Y fue de regreso el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero en 3 meses hubo un cambio radical en esa familia. Hermanos, en muchas ocasiones atravesaremos problemas familiares y probaremos la amargura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por problemas? Hemos probado la amargura, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos pasado por momentos complicados? En donde le decimos, Señor, ¿qué está pasando? Lo hemos probado, ¿no es cierto? Y si no, déjame te digo algo, lo probarás.
Llegarán los días malos o el día malo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 6, que debemos traer toda nuestra armadura puesta para que en el día malo podamos resistir. Llegará un día malo a nuestras vidas. Llegará un día en donde Satanás golpeará con todas sus fuerzas nuestro rostro. Llegará un día donde Satanás querrá sacudir a nuestra familia. Llegará ese día. Pero si tenemos esta armadura puesta, resistiremos. Resistiremos esos embates. Ninguna crisis, hermanos, es eterna. Ninguna crisis es eterna. Cuando la presencia de Dios llega a nuestro hogar, Él cambia absolutamente todo. Y aún en medio de una crisis, podemos descansar en nuestro Dios. El 8 de mayo es un día que transformó la vida de la familia Carrillo. De verdad. Despertarnos y escuchar lo que pasó con Alberto y con Benji es algo que cambió por completo. Pero es algo que si nosotros no dependemos y descansamos en Dios, no sé qué sería de la familia. Y quiero decirte, hermanos, que Dios está fortaleciendo a través de tus oraciones a la familia. No hay ninguna crisis eterna cuando Dios llega. Cuando Dios llega y entra en acción. Si el Señor es el que ocupa el primer lugar en nuestra casa, se producirán cambios que glorifiquen su nombre. Su gracia nos llevará por el camino de la paz. Su gracia nos ayudará a esperar con paciencia sus bendiciones, a esperar con paciencia la respuesta a nuestras oraciones. Su gracia lo hará. Y estaremos allí postrados a nuestro Dios esperando. Él nos llevará de triunfo en triunfo y de esperanza en esperanza. Y eso será una bendición que los demás mirarán en nosotros. Y eso será una gran oportunidad para poderle compartir a las personas el Dios tan grande y tan poderoso que nos sostiene día con día. Será un gran testimonio para salvación a otros. Será un testimonio de bendición para otros, de fortaleza para otros. Dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Probaremos la bendición de Dios. Probaremos la mano que se extiende continuamente sobre nuestros hogares. Tendremos un testimonio de salvación. Nuestra situación cambiará. Y otras personas desearán tener a nuestro Dios por su Dios. ¿No es verdad? Otras personas desearán tener a nuestro Dios por su Dios. Desearán tener el cobijo de Dios en sus vidas. Y yo quiero decirte algo. No es de buen testimonio que la gente siempre sepa que tenemos grandes necesidades. A ver, me explico. No es de buen testimonio que siempre estemos quejándonos de todo. Deshonras el nombre de Dios. Y a veces dirán, pues si así es el cristiano, mejor me quedo como estoy, ¿no? Sigo adorando a Dagón como los filisteos. No es bueno. No es bueno.
Porque a veces solamente nos menosprecian. Y eso que es cristiano, ¿no? Y eso que es no sé qué. Hermanos, cuidado con esto. Oremos que el Señor llene nuestra casa con su bendición. Seamos conscientes de la presencia de nuestro Dios en nuestro hogar. Experimentemos la bendición de Dios. Pero para esto debemos estar conscientes de que lo necesitamos. Si nosotros nos cerramos a la idea de decir, no, pues estoy bien. ¿Cómo está tu casa? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú sí? Bien. Todo bien. Y todo bien, y todo bien. Pero los hechos reflejan otra cosa. Nos engañamos a nosotros mismos. Tu estabilidad no está en tu trabajo. Tu estabilidad no está en los bienes que recibes, materiales. Tu estabilidad no está en eso, hermano. Tu estabilidad debe estar en Dios. En Dios debe estar tu estabilidad. Mira los frutos que hay a tu alrededor. ¿Sí? Pero comencemos con los que están al lado nuestro, los que nos ven las 24 horas. ¿Cómo están tus frutos con tu esposa? ¿Cómo están sus frutos de su esposa para conmigo? ¿Cómo están los frutos de la vida de nuestros hijos? Los que tenemos hijos en el hogar tenemos una responsabilidad grande. Los que ya no tenemos hijos en el hogar, ellos tienen su propia responsabilidad. Pero ¿cómo están tus frutos? Y pregunto una vez más, ¿la presencia de Dios está en tu hogar? ¿O cambio la pregunta? ¿Estás consciente de la presencia de Dios en tu hogar? ¿Habrá alguna familia en este momento que necesite cambios en su hogar? ¿Habrá una familia en este momento que diga, no estoy siendo consciente de la presencia de Dios en mi hogar? No está bien mi matrimonio. No está bien mi vida con Dios. No están bien mis hijos. Seamos conscientes a esto. Y si en esta mañana hay una familia con un deseo así de decirle, Señor, así como llegó el arca a la casa de Obed, y en 3 meses tú hiciste maravillas, yo en esta mañana quiero sembrar en mi mente y en mi corazón, hoy que es 8 de junio, 9 de junio, quiero estar consciente de tu presencia en mi hogar. Y haré todo por honrarte a ti. Mis hijos, mi esposa, yo estaremos conscientes de tu presencia. Porque queremos tu bendición. Queremos tu bendición. Yo no sé si haya una familia con un deseo así esta mañana, pero si la hay, ponte de pie en tu lugar. Vamos a orar para que esto sea una realidad en nosotros. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pónganse de pie. No importa que estén ocupados en algunas cosas. Si tú quieres tomar una decisión de decir hoy, apúntalo allí en tu celular, en donde sea. Hoy, 9 de junio. Quiero estar consciente de la presencia de Dios en mi vida. Porque de aquí a algún tiempo la bendición de Dios se derramará. Tú sabes en qué le vas a pedir a Dios su bendición, ¿no es verdad? Vamos a orar. Padre Santo,
Mi Dios, necesitamos tanto de ti, Señor. Perdónanos por si hemos sido indolentes, Padre mío. Perdónanos si se nos ha olvidado que tú estás en nosotros y que no hay nada que podamos ocultar ante ti. Señor, hoy muchos queremos estar conscientes de tu presencia en nuestro hogar. Queremos que derrames tu bendición en nuestro hogar, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú las conoces, Señor. Actúa en ello. Y que tu presencia, mi Dios, nos lleve a glorificar tu nombre, a reverenciar tu nombre. Y que muy pronto, mi Dios, veamos tus bendiciones en nuestra vida. Te lo suplico, Padre Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro.